El péndulo simple puede utilizarse como acelerómetro. Un pequeño cuerpo suspendido de un hilo fijo por su extremo a un punto del cuerpo acelerado, por ejemplo al techo de un vagón, serviría para tal menester. Cuando haya aceleración, el cuerpo desviará el hilo haciéndolo formar un cierto ángulo con la vertical. Bueno, antes de ponernos con las preguntas, vamos a tratar de entender un poquito esta situación. La idea es, por ejemplo, el ejemplo que nos ponen es muy bueno. Imaginemos el techo de un vagón o el techo de un coche, si queremos. Es este. Vamos a bajar un poquito. Y de él suspendemos con un hilo un cuerpo. Bueno, cuando el vagón o el coche esté parado, el hilo colgará verticalmente. Sin embargo, si el coche o el vagón está acelerando, probablemente esto lo hemos visto en nuestra experiencia cotidiana alguna vez, bueno, simplemente tenemos que coger un hilo con algo colgando y acelerar nuestra mano. Veremos que el hilo se queda atrás. Si por ejemplo la aceleración, vamos a poner la aceleración en este sentido, lo que ocurrirá será que nuestro cuerpo, nuestro hilo y su cuerpo, bueno, se van a desviar en este sentido, ¿vale? Vamos a poner aquí una bolita y aquí una bolita. Esta es la bolita antes de acelerar y esta mientras acelera. Si dejamos de acelerar, si el cuerpo de repente se mueve a velocidad constante, esto lo podemos hacer en un coche, por ejemplo, o en un vagón de tren o en un autobús, cuando se está moviendo con velocidad constante, si dejamos un hilo con algo colgando, también cuelga hacia abajo. Es decir, no podemos distinguir entre tener una velocidad o no tenerla, o tener otra velocidad distinta. Sin embargo, sí que podemos distinguir la aceleración. Bueno, pues vamos a marcar aquí el ángulo. Le vamos a llamar Z. Esto de aquí es un hilo, por lo tanto habrá, voy a marcarlo así, vamos a marcar las fuerzas, una tensión actuando sobre esta bolita y además tendremos la fuerza de la gravedad. Masa por gravedad es la fuerza, me ha quedado, masa por gravedad es la fuerza que la gravedad hace sobre cualquier objeto, ¿vale? Así que aquí tenemos una tensión y la fuerza de la gravedad. Ya no hay más fuerzas actuando sobre este objeto. Voy a pintar este en gris para significar que, bueno, que esto es la bolita antes, ¿vale? Estamos en este momento. Bueno, pues esta es la situación. Tenemos una aceleración hacia la izquierda, eso provocará un ángulo hacia la derecha del hilo con la bolita colgando y sobre la bolita actuando fuerzas que son la tensión del hilo, que precisamente la tensión del hilo la que tira de la bolita para que acelere, porque acelera con nosotros, nos sigue, y la de la gravedad que está siempre presente hacia abajo. Nos preguntan en el apartado A, el sentido en el que se desvía el cuerpo, ¿cómo está relacionado con el sentido de la aceleración? Bueno, el sentido común nos dice si la aceleración es hacia la izquierda, la desviación de la bolita será hacia la derecha. Si la aceleración fuera hacia la derecha, la desviación de la bolita sería hacia la izquierda. Es como que la bolita se queda retrasada respecto de la aceleración. Pretende seguir en su sitio, mientras que la aceleración o quien tira de la bolita sigue su camino. Así que son sentidos opuestos. En el apartado A responderíamos que ambos sentidos son opuestos. Vamos al apartado B. Nos piden demostrar que la aceleración A está relacionada con el ángulo Z que forma el hilo con la vertical por la expresión A igual a G por tangente de Z. Bueno, pues vamos a hacer aquí nuestra descomposición de fuerzas. Voy a ponerlo en verde. Esta tensión la vamos a descomponer en una componente horizontal
y una componente vertical, tensión sub X y tensión sub Y. ¿Cuánto es cada una? Bueno, como nuestra bolita está en reposo en el eje vertical, no sube ni baja, debe ocurrir que la componente vertical de la tensión tiene que compensar exactamente al peso, a la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, esta tensión debe ser masa por gravedad, la componente vertical de la tensión, de manera que se compensen y la fuerza resultante vertical sea cero y la bolita ni sube ni baja. ¿Cuánto debe ser la componente horizontal de la tensión? Bueno, pues es la componente horizontal de la tensión justamente la que hace que la bolita acelere. Por lo tanto, la tensión horizontal es la masa por la aceleración de la bolita, ¿vale? Esto viene de fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la fuerza horizontal? Porque la aceleración es horizontal. ¿Cuál es la fuerza horizontal que se ejerce sobre la bolita? Pues la tensión sub X. Muy bien, ya tenemos todas las descomposiciones, ¿no? Así que tenemos la T sub I, que es masa por gravedad, y la T sub X, que es masa por aceleración. Bueno, la T sub X será la tensión por el seno del ángulo Z. ¿Por qué por el seno? Porque la T sub X es la que está en el cateto opuesto. Es decir, si pintamos este angulito, el cateto que corresponde al seno es aquel que no toca este semicírculo que hay aquí, este ángulo, esta curva. ¿Vale? La T sub X, que no toca esta curva, que es el cateto opuesto al ángulo, es el seno. Bueno, pues esto es igual, hemos dicho que es masa por aceleración. La T sub Y es la tensión multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno? Pues porque este cateto de aquí, que en realidad correspondería a este de aquí, voy a poner la T sub I aquí también, ¿no? Esta medida de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Por lo tanto, la T sub I corresponde al cateto contiguo, al cateto que está tocando al ángulo que hemos pintado. Bueno, pues tensión por coseno del ángulo, en este caso la T sub I es masa por gravedad. Bueno, si dividimos, esto tiene que ser una ocurrencia, si dividimos la ecuación de arriba por la ecuación de abajo, entre la ecuación de abajo, ¿qué tenemos? Voy a quitar esto de aquí. Si dividimos la ecuación de arriba entre la ecuación de abajo, tenemos, voy a escribirlo entero, t por seno de z dividido t por coseno de z es igual a masa por aceleración dividido masa por gravedad. Bueno, tenemos que la tensión con la tensión se nos va, la masa con la masa también se nos cancelan, y aquí me queda seno partido coseno, que es tangente. Y esto será aceleración partido gravedad. Bueno, si despejamos la expresión que nos pedían llegar, a la que nos pedían llegar es aceleración igual g por tangente de z. Bueno, si despejamos la aceleración, que está dividiendo y la pasamos multiplicando, llegamos a la expresión que nos piden. La aceleración es gravedad por tangente del ángulo. Así que midiendo un ángulo podemos medir la aceleración. Por ejemplo, si nos montamos en un avión o en un coche o en un autobús, en el momento del arranque, en el momento en que está acelerando, eso es mucho más largo en un avión, me parece a mí. Bueno, podríamos coger un hilo con una bolita colgando y ese hilo se desviará, podemos medir el ángulo y con ese ángulo calcular la aceleración, que será nada más que multiplicar 9,8 por la tangente del ángulo. Necesitaremos una calculadora, eso sí. ¿Vale? Pero podemos medir una aceleración midiendo un ángulo. El apartado C nos pide aplicar esto. Dice, supongamos que el acelerómetro está sujeto al techo de un coche que frena
partiendo de una velocidad, esto es una errata, de 50 km por hora, hasta quedar parado tras recorrer 60 metros. ¿Qué ángulo formará el acelerómetro? El cuerpo de este se desvía hacia adelante o hacia atrás. Bueno, vamos a hacer una nueva página. Necesito el menú. El estilo de papel liso. Vale. Entonces, apartado C. Se trata de aplicar esto. Nos piden el ángulo que formará el acelerómetro. Bueno, a partir de esta expresión, de esta de aquí, que es la que nosotros tenemos que tangente del ángulo, y a partir de la tangente calcularemos el ángulo, será la aceleración partido de la gravedad. La gravedad no la sabemos de memoria y si no la calculamos, la consultamos en una tabla. Y la aceleración necesitaremos calcularla. Los datos que nos dan son la velocidad inicial, 50 km por hora, la velocidad final es 0, porque dice el enunciado que al final queda parado tras recorrer 60 metros, y tenemos que la distancia recorrida, la voy a escribir así, son 60 metros. Bueno, lo primero que necesitamos es pasar esa velocidad inicial a metros por segundo. Sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Los kilómetros con los kilómetros se cancelan. Y sabemos que 1 hora son 3600 segundos. ¿Vale? Y las horas dividiendo con las horas multiplicando se cancela. Si hacemos esta cuenta, 50 por 1000 dividido entre 3600, esto da aproximadamente 13,89 metros por segundo. Bueno, hay una fórmula de la cinemática, lo vamos a hacer con la fórmula rápida y también lo vamos a hacer después si quieres quedarte y verlo de una manera, bueno, con las fórmulas fundamentales de la cinemática. Hay una fórmula de cinemática que nos dice algo así. Nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la distancia recorrida. Entonces, a partir de esta fórmula podemos calcular directamente la aceleración si no sabemos esta fórmula. ¿Vale? Si no nos la sabemos, después como una especie de apéndice, al final del vídeo vamos a ver cómo obtenerlo. Bueno, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 13,89, si lo elevamos al cuadrado, yo lo elevé al cuadrado con todas las cifras y me daba 192,9 aproximadamente, y 2 por 60 son 120. Si hacemos esta cuenta, nos sale que la aceleración es menos 1,608 metros partido segundo al cuadrado. Negativo porque está frenando, porque es en sentido contrario a la velocidad. Vale, la aceleración no siempre significa que está frenando, depende de hacia dónde escojamos el sentido de la velocidad. Pero bueno, en este momento, como las velocidades las hemos cogido positivas, este menos significa que va en el sentido contrario de la velocidad, porque tiene sentido contrario al valor de la velocidad. Por lo tanto, esto es lo que sí significa un freno, ¿eh? Cuando el sentido de la velocidad y el sentido de la aceleración tienen signos contrarios. Entonces estamos frenando. Bueno, pues ya tenemos el dato que necesitamos. La tangente del ángulo era la aceleración partido de la gravedad. Vamos a poner el valor absoluto de la aceleración porque la desviación la vamos a deducir con sentido común. Así que vamos a poner que la aceleración es 1,608 partido 9,8, que es la gravedad, y nos sale que la tangente del ángulo es 0,164. Por lo tanto, el ángulo será el arcotangente de 0,164, que me da que son 9,3
grados. ¿Hacia dónde se desviará? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Bueno, si el coche está frenando, se desviará hacia adelante. Voy a recuadrar esto. Hacia adelante. Y esta será, por fin, nuestra respuesta. Esto es lo contrario de lo que parece más interesante. Sabiendo la aceleración, calcular el ángulo. Pero parece más fácil medir un ángulo en la vida real y calcular la aceleración. Vale, y aquí estaría el ejercicio completo. Ahora bien, ¿qué ocurre si no me sé esta fórmula? Si no me sé que la aceleración es la velocidad al cuadrado final menos la inicial al cuadrado partido 2 por la distancia recorrida. Bueno, pues que tendría que plantear un sistema de ecuaciones con las fórmulas fundamentales del movimiento, que son, vamos a suponer que la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la velocidad es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿no? Estas son las dos fórmulas y haciendo un sistema con ellas podremos calcular la aceleración. X son los 60 metros, la velocidad inicial eran 13,89 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 13,89 más la aceleración por el tiempo. Y podríamos hacer un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones. Por ejemplo, si despejamos, como no nos interesa el tiempo, vamos a despejar el tiempo. El 13,89 pasa al otro lado restando y la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo, ¿vale? Y sustituyéndola aquí tenemos que 60 es igual a 13,89 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a poner aquí 13,89 al cuadrado, lo pongo positivo porque un número negativo al cuadrado es positivo, partido aceleración al cuadrado, ¿vale? Esto es el tiempo al cuadrado. Aquí la aceleración con una aceleración de aquí se me cancela. Tengo que 60 es igual a más por menos menos 13,89 al cuadrado partido la aceleración más 13,89 al cuadrado partido 2 por aceleración. Podemos hacer un mínimo con un múltiplo aquí. Vamos a ver si multiplicamos. Bueno, voy a escribirlo. 60 igual a menos 2 por 13,89 al cuadrado partido 2a. He multiplicado abajo y arriba por a. Y ya que tengo el mismo denominador, puedo hacer la suma. Pues me he equivocado. Ah, no, está bien, sí. No me había dado cuenta. Así que esto es igual. O esto tenemos una flecha. 60 es igual menos 2 por 13,89 al cuadrado más 13,89 al cuadrado es menos 13,89 al cuadrado. Imaginamos que ponen menos 2x más x. Pues el resultado sería menos x. Partido 2a. Y de ahí podemos despejar la aceleración. La aceleración será menos 13,89 al cuadrado partido 60 por 2, que es exactamente la misma fórmula que tuvimos al principio. Esto nos da menos 1,608 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale?
pero es mucho más cómodo si nos sabemos la fórmula, si la usamos a menudo, sobre todo, pues sabernos la fórmula que tenemos arriba, la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, partido dos veces la distancia recorrida.